Para ese hombre, Aidan era simplemente un testigo que había descubierto el secreto de los zombies, de las alcantarillas que había ocultado. Pero había llegado al extremo de dejar esa nota amenazante en el apartamento, exigiendo la presencia de Aidan. ¿Podría ser que el alcalde tenga otra razón subyacente para querer confrontar a Aidan? Si es así, ¿cuál podría ser esa razón? Aidan ni siquiera podía empezar a comprenderlo. Al final, el único recurso fue preguntarle directamente al alcalde. Aidan decidió inmediatamente dirigirse al ayuntamiento. En cualquier caso, cuento contigo para mantener a Sadie a salvo. Sí. No te preocupes por la niña. La protegeré con mi vida si es necesario. Taylor respondió con solemne convicción. Satisfecho por esa promesa tranquilizadora, Aidan se giró para irse sin más palabras. Guau. 2090. Encendiendo su motocicleta una vez más, su faro iluminó el camino hacia el centro de Los Ángeles. 2091. Capítulo 205. La zona norte de Los Ángeles, que hasta hacía unos momentos había estado envuelta en quietud, ahora se había transformado en una zona de guerra abierta. ¡Buu! Una estruendosa explosión destrozó el aire. Decenas de proyectiles de artillería disparados desde algún lugar golpearon simultáneamente la cordillera, convirtiendo innumerables cadáveres en lluvias de trozos de carne putrefacta. Una potencia de fuego abrumadora que va mucho más allá de las simples granadas. Sin embargo, el número de cadáveres que se alzaban ante ese bombardeo era incontenible con tal poder por sí solo. Como si estuvieran sacando un vaso de agua de un río, los agujeros que atravesaron sus filas se sellaron instantáneamente mientras más no muertos se apresuraban a llenar los huecos. La vanguardia de la horda de zombies avanzó, aferrándose a la barrera que daba a la ciudad. ¡Abran fuego! Oponiéndose a esas criaturas estaban las fuerzas de defensa de Los Ángeles. Afortunadamente, el ejército de Los Ángeles había completado apenas los preparativos defensivos, antes de que los zombies pudieran preparar por completo su asalto. Apenas lograron reunir suficientes tropas y opusieron una resistencia desesperada contra la fuerza invasora. Tada. Decenas de ametralladoras dispararon ráfagas torrenciales simultáneamente. Diseñadas originalmente para perforar armaduras corporales, las balas de 6,8 milímetros poseían un poder de penetración devastador. Lloviendo como una tormenta de granizo, perforaron sin esfuerzo a los zombies en masa. ¡Kia! Con esto, la gran mayoría que se aferraba a la cerca de alambre fue barrida sin contemplaciones. 2092. Aún así, algunos lograron resistir ese ataque. Brutales, Wildars, Hayhacks y otras variedades mutants masivas. Mientras varios sucumbieron a la potencia de fuego concentrada con cráneos explotados, un Brutal persistió obstinadamente hasta llegar a la misma valla. ¡Qué mal! Sus monstruosas y nudosas manos destrozaron la malla de alambre de un solo tirón. Los brutales entonces avanzaron hacia las bauricadas temporales que los soldados acababan de erigir más allá. ¡Basta! La voz de alguien gritó en vano. Pero como si estuviera plenamente consciente de que era el objetivo, el brutal se movió, hábilmente de izquierda a derecha, evadiendo el fuego de la ametralladora mientras abría paso a través de la tierra. Estallido. De repente, la enorme masa del brutal se elevó hacia el cielo. Abandonando su intento de romper las bauricadas directamente, pretendió en su lugar simplemente saltar y pisotear a los soldados que estaban más allá. Está llegando. Los rostros de las tropas cercanas palidecieron ante esa visión. Algunos apuntaron sus rifles al brutal, pero el fuego de armas pequeñas resultaría inútil contra ese monstruo. En el mismo momento en que los soldados se preparaban para la muerte. Silbido. Un rayo carmesí brilló desde algún lugar, interceptando al brutal en el aire como un misil justo, antes de que pudiera aterrizar entre ellos. Ruido sordo. El colosal cadáver en el aire se estrelló contra la tierra con un impacto atronador. ¡Cuo! 2093. El brutal, que estaba en tierra, bramó furiosamente. Acompañando su aterrizaje estaba la figura de una jovencita Parian. Que, atrapado entre las bocas de las ametralladoras y ese monstruoso brutal, la peor posición posible. Los soldados reaccionaron con estupefacción ante la inexplicable aparición de la niña allí. Incapaz de protegerla o detener el alboroto del brutal en este estado. Fue entonces cuando el machete que sostenía a Arian comenzó a moverse. ¿Qué pretendía lograr exactamente con esa pequeña espada? Todos aquellos que la observaban debieron preguntarse lo mismo. Este era un campo de batalla activo donde se usaban explosivos y ametralladoras pesadas. Seguramente ese machete solitario nada podría lograr ante tales amenazas. Pero al instante siguiente, su incredulidad se transformó en puro horror, porque ese machete, aparentemente insignificante, partió en dos la colosal figura del brutal, una criatura que había soportado bombardeos de artillería y se había sacudido el fuego de las ametralladoras. ¡Chac! El brutal cayó al suelo, cuidadosamente cortado desde el hombro izquierdo hasta el flanco derecho. Habiendo derribado al brutal tan fácilmente, la chica de ojos carmesí saltó en el aire, desapareciendo de su campo de visión una vez más. Todo lo que quedó fueron los soldados, congelados en una incredulidad aturdida, como si acabaran de presenciar una hechicería. Por un momento, incluso se olvidaron de seguir disparando mientras miraban en la dirección en la que Arian se había ido. Pero pronto, otro grito angustiado rompió su trance. Estén atentos. Vienen más.
Esas palabras finalmente devolvieron a las tropas a la cruda realidad. Dejando de lado por ahora ese fenómeno inexplicable, se obligaron a volver a centrarse en la amenaza inmediata que tenían ante ellos. 2094. Esto no será fácil. Aryan murmuró en medio de ese frenético campo de batalla. Por supuesto, ella ya se había preparado para una ardua lucha desde el principio. La gran cantidad de zombies también había sido totalmente prevista. Más bien, Aryan había subestimado el aspecto cualitativo de su oposición. La enorme horda de zombies enterrada dentro de esas cadenas montañosas. Aryan había asumido que consistirían principalmente en variedades de no muertos más pequeños y sigilosos, muy adecuados para tácticas de emboscada. Pero inesperadamente, la cantidad de cepas mutants más grandes y poderosas mezcladas resultó ser mucho mayor de lo que ella esperaba. Además, el perímetro que necesitaba asegurar se extendía por casi 2 kilómetros a lo largo del muro inacabado en la frontera norte de Los Ángeles. Una extensión demasiado vasta para que Aryan la pudiera manejar solo, de cualquier manera. Al menos las fuerzas de defensa de Los Ángeles habían llegado en el momento justo y sus armamentos demostraban ser formidables, un consuelo afortunado en medio de la adversidad. ¡Qué tontería! Continuando con sus maniobras solitarias en el campo de batalla, Aryan escaneó la zona de combate. Teniendo en cuenta la posibilidad de recibir disparos perdidos o explosiones, eliminó sistemáticamente solo aquellos tipos de mutants que lograron atravesar la potencia de fuego masiva de la línea de defensa. Su único objetivo era evitar que ese perímetro defensivo se derrumbara. Pero incluso para los esfuerzos actuales de Aryan, el mero hecho de mantener el status quo resultó inmensamente exigente. Ni siquiera le permitieron el lujo de ocultar sus habilidades vampíricas. Aún así, el impulso abrumador de los zombies persistió y su número erosionó constantemente la capacidad de las tropas para detener a los mutants que intentaban abrirse paso. A este ritmo. 2095. La expresión de Aryan se nubló de consternación. La enorme construcción esférica de sangre que flotaba a su lado ya se había agotado más de la mitad. Si continuaban como estaban, o bien la línea de defensa se derrumbaría o Aryan agotaría sus fuerzas primero. Esos parecían los únicos resultados posibles. Fue en ese momento crítico que se reveló un potencial salvavidas. Aryan miró hacia atrás y se dio cuenta de que acababan de llegar refuerzos. Al parecer, su número ascendía a varios miles. No era una fuerza insignificante, pero el oficial al mando lo recibió con evidente irritación. «¿Esto es todo? ¿Dónde está el resto?» A él, el hombre que había liderado esos refuerzos le explicó la situación en el interior de Los Ángeles. Allí también habían aparecido zombies, agravando el caos. Como resultado, parte de las fuerzas que habían reunido fueron desviadas para sofocar esos disturbios separados. Al escuchar ese intercambio, una breve punzada de preocupación por sus compañeros surgió en la mente de Aryan. En medio de tanto pandemonio dentro de Los Ángeles, habría logrado Aidan reunirse sano y salvo con Sadie. Kill 2. Pero el siguiente grito angustiado del mutante disipó esa preocupación fugaz. ¿Quién era ella para preocuparse por los demás en este momento? Sacudiendo esa distracción, Aryan reanudó la batalla. Mientras tanto, la mayoría de aquellos refuerzos recién llegados no eran soldados de carrera. Parecía que los habían reclutado desde otras ocupaciones civiles debido a la grave escasez de mano de obra. Lo cual podría explicar por qué, inesperadamente, había algunas caras conocidas entre sus filas. 2096. Sadie y Linda, quienes habían reparado el tren que los llevaba a Los Ángeles. María, quien había manejado conjuntamente un contrato en Albuquerque. Y parte del grupo de alrededor de 30 que había acompañado a Aidan a Los Ángeles, el equipo de Sophie y el matrimonio Miller. Bueno, con estos números al menos. Esos refuerzos se reorganizaron y desplegaron rápidamente para reforzar cada sector defensivo. El cambio, aunque modesto, resultó dramático en sus efectos. Se aumentó la potencia de fuego insuficiente, lo que redujo en gran medida las cepas mutants que lograban atravesar el bombardeo. Quizás esto les permitiría finalmente detener por completo la ofensiva Zombie. Fue justo cuando Aryan vislumbró esa leve posibilidad de optimismo que... ¡Guau! Un rugido estruendoso y estremecedor surgió de la montaña, como si reprendiera las nacientes esperanzas de Aryan. Un bramido ominoso tan inmenso que parecía que toda la cordillera estaba aullando. Un rugido dolorosamente grabado en la memoria de Aryan. Miedo. El murmullo de Aryan coincidió con la manifestación final de un monstruo aberrante en el borde de la montaña. Más grande incluso que Bigfoot, más temible que cualquier brutal. La misma entidad que Aryan una vez no había podido derrotar para siempre ahora resurgió para enfrentarla nuevamente. Estallido. Aunque el miedo había perdido su capacidad de comandar a los zombies, su propio poder primordial permanecía intacto. Sin hacer caso omiso de los disparos, la criatura dobló instantáneamente la cerca con un solo tirón. El miedo entonces atravesó las bauricadas, derrumbándolas sin esfuerzo a su paso. 2097. Maldición. Al presenciar esa exhibición, Aryan apretó los dientes mientras se defendía de un erizo que atacaba su posición. Sus propias reservas de sangre ya se habían agotado. Sin más fluido vital, Aryan carecía del poder para luchar contra el propio miedo. Pero las fuerzas de defensa también demostraron ser lamentablemente inadecuadas frente a esa amenaza primordial.
Los refuerzos apenas habían logrado restablecer el equilibrio temporal cuando la llegada de Fear lo trastocó por completo. Más zombies ya habían entrado por la brecha que el miedo había abierto. Los no muertos que antes se veían detenidos por los disparos masivos ahora atacaban directamente a los soldados, y los resultados fueron catastróficos. En cuestión de segundos, docenas de personas perecieron horriblemente ante los ojos de Aryan. La sangre brotó y los gritos resonaron. A este ritmo, el colapso total de la línea defensiva era solo cuestión de tiempo. Su propia fuerza por sí sola ya no sería suficiente. Tras juzgar esa realidad, Aryan volvió su mirada hacia las fuerzas de defensa. Fue mientras escaneaba esas filas que otro rostro familiar llamó la atención de Aryan. Abadía. La misma mujer que debería haber estado confinada a una cama de hospital debido a sus heridas, estaba aquí, a la vanguardia de este campo de batalla, mirando directamente a la propia Aryan. Aryan se acercó a Ava. ¿Por qué estás aquí? Ante esas palabras, la atención de los soldados circundantes se dirigió hacia Aryan y Ava por igual. Ninguno de los presentes dejó de presenciar de primera mano la destreza de Aryan. 2098. A Ava también le pareció, ya que eligió cuidadosamente su respuesta después de una pausa momentánea. En circunstancias como estas, ¿cómo podría permanecer postrado en cama? Ava esbozó brevemente una sonrisa irónica. Con un brazo vendado, sujetaba el rifle únicamente con la mano restante. Pero recuperando rápidamente la compostura, Ava miró fijamente a Aryan. Lo más importante, parece que mis ojos no me engañaron después de todo. ¿Qué estás? Ayúdame. De repente, Aryan le hizo esa petición tan directa a Ava. Aunque abrió un poco los ojos, Ava no se negó. Te ayudo. Puedo convertir la sangre humana en poder. Por eso necesito sangre. ¿Qué significa eso? ¿Lo has visto? No. No hay tiempo para explicaciones detalladas. Ante las palabras de Aryan, Ava se quedó en silencio por un momento. Pero su contemplación no duró mucho. No pudo ser, con los furiosos rugidos de los zombies, liderados por Fear, acercándose cada vez más mientras abrumaban a las fuerzas de defensa. Si te doy sangre, podrías derribar a ese monstruo también. Ava hizo un gesto hacia Fear mientras hablaba. Aryan asintió con firme convicción. Si era así, Ava ya no tenía motivos para dudar. Aunque no podía ni siquiera empezar a comprender la extraña petición de Aryan sobre la sangre, y esos ojos carmes y suyos parecían extrañamente inquietantes. Si eso significaba acabar con él miedo, esas nimiedades ya no importaban. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? 2099. Convencer a los demás. Convencerlos. Darme voluntariamente su sangre. Infligirse heridas a sí mismos será el símbolo del contrato. Después de eso, déjenme a mí la obtención de la sangre. Las palabras contrato y símbolo le sonaban absolutamente enigmáticas a Ava. Pero el curso de acción necesario estaba bastante claro. Ava dejó su rifle y sacó su cuchillo de combate. En lugar de pedirle a los demás primero, se demostraría ella misma. Con ese cuchillo, Ava se infligió un corte superficial a lo largo de su propio muslo. En el momento en que la sangre vibrante brotó de esa herida, desafió la gravedad y fluyó a través del aire por su propia cuenta directamente hacia Aryan. ¿Qué? Es comprensible que esa vista no solo sorprendiera a Ava, sino también a todos los soldados que la rodeaban. Por un breve instante, parecieron olvidarse de que aquello era un campo de batalla. El torrente sanguíneo dejó de fluir abruptamente tan rápido como había comenzado. Aryan había absorbido toda la cantidad que una persona podía proporcionar de forma segura. ¿Estás bien? Estoy bien. Ava tranquilizó al preocupado soldado que estaba a su lado. Aunque había perdido algo de sangre, no fue suficiente para afectarla significativamente de inmediato. Confirmándolo por sí misma, Ava se giró hacia las otras tropas. ¿No me ayudarás tú también? Como oficial con muchos años de servicio en las fuerzas de defensa de Los Ángeles, las palabras de Ava tenían un peso considerable. 2100. Fue precisamente por eso que Aryan le había confiado esta persuasión. Pero a pesar de eso, los demás todavía vacilaban ante esta entidad desconocida y circunstancia inexplicable que parecía pura brujería. Fue entonces cuando otro torrente de sangre fluyó hacia Aryan. En su origen estaba Sophie. Habiendo presenciado ella misma la verdadera naturaleza de Aryan, no dudó, se cortó el brazo, mientras gritaba. ¿No habéis visto todos cómo pelea esa chica? Sophie aseguró que las palabras de Aryan eran ciertas. Su compañero Oliver Smith también se cortó el brazo. A este paso, todos estamos muertos de todos modos. Un poco de sangre es demasiado pedir. Luego les recordó a todos la terrible realidad que enfrentaban actualmente. El espectáculo paralizante les había permitido olvidar por un momento la crisis que se avecinaba. Pero los furiosos rugidos de los zombies volvieron a resonar claramente en sus oídos. Luego, otro chorro de sangre se arqueó a través del aire hacia Aryan. Esta vez fue el matrimonio Miller. Somos médicos, sabe. Hemos llegado hace relativamente poco, pero algunos pueden reconocernos del hospital. Logan habló primero. Aunque su voz no era particularmente fuerte, se escuchó claramente a través de ese campo de batalla de municiones atronadoras. Su esposa Medlin continuó. La cantidad de sangre que extrae la niña es de unos 300 ml, lo mismo que una donación de sangre estándar.
En otras palabras, no es peligroso. Los médicos podemos dar fe de su seguridad. Haciendo hincapié en sus credenciales profesionales como médicos, los Miller aseguraron a todos que este acto no representaba ningún riesgo. 2101. Solo entonces los soldados finalmente comenzaron a entrar en acción. Una a una, más corrientes carmesí fluyeron hacia Arian, multiplicándose rápidamente hasta decenas de ellas, pintando un patrón casi similar a una telaraña de color rojo que converge hacia la niña en el epicentro. El fluido vital acumulado se fusionó en otra gran construcción esférica de sangre que flotaba junto a Arian. Su vívido tono carmesí latía con un resplandor siniestro. Esto debería ser suficiente. Gracias a la persuasión de Ava, Sofía y los Miller, Arian ahora tenía suficientes reservas de sangre. Ella lanzó una mirada apreciativa hacia aquellos individuos. No se pronunciaron palabras, pero la emoción transmitida a través de esa mirada compartida no requirió ninguna. Arian inmediatamente tomó vuelo, elevándose directamente hacia el miedo desenfrenado. Una maza de sangre meteórica descendió sobre la enorme masa del monstruo primordial. 2102. Capítulo 206. Centro de Los Ángeles. Al llegar a su destino, Aidan detuvo su motocicleta a un lado de la carretera. Su mirada se volvió brevemente hacia el cielo. El paisaje nocturno brillantemente iluminado, con la luna y las estrellas brillando en lo alto, mientras imponentes rascacielos artificiales invadían esa extensión celestial. Aidan observó en silencio el área que rodeaba el ayuntamiento. Actualmente, todo Los Ángeles está sumido en el caos debido a que los zombies aparecen continuamente por todas partes de la ciudad. Los incesantes disparos de los civiles que luchaban y los gemidos de los incansables no muertos habían resonado vívidamente hasta hace apenas unos momentos. Pero por alguna razón, esta calle en particular donde se encontraba el ayuntamiento exudaba una atmósfera completamente diferente. Silencio antinatural. No se pudo detectar ni una sola presencia humana o zombie. Los únicos objetos que cubrían el suelo eran carteles tirados en el suelo que exigían la destitución del alcalde. Aidan fijó sus ojos en la fachada frontal del edificio. Una amplia escalera semicircular se extendía majestuosamente hacia la entrada arqueada. Además, ningún obstáculo impedía el paso a través de ese pórtico interior. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si invitaran abiertamente a los invitados a algún evento de gala. Al observar esto, Aidan frunció el ceño ligeramente. Porque no fue otro que el propio alcalde quien convocó a Aidan aquí. 2103. En tales circunstancias, poner un pie dentro del ayuntamiento parecía menos como infiltrarse en una fortaleza enemiga y más como entrar voluntariamente en una trampa. Así que Aidan se ocultó brevemente a un lado primero. Luego se armó completamente con todas las armas a su disposición, no solo pistolas y rifles estándar, sino también granadas aturdidoras e incluso pistolas antimateriales, especializadas capaces de disparar proyectiles de uranio empobrecido. Solo después de una preparación meticulosa, Aidan subió aquellas escaleras de piedra gris. Al llegar a la cima se reveló una pequeña plaza pavimentada con ladrillos. Entre dos farolas cortas había una puerta negra que conducía hacia el interior. Al igual que el exterior, la puerta interior también estaba abierta de par en par, de manera manifiestamente visible. Agarrando su pistola con cautela, Aidan atravesó la entrada. Lo que le recibió dentro fue una visión inesperada. Más allá de aquella puerta se extendía un largo pasillo. Y a ambos lados de ese pasillo se alineaban filas de figuras vestidas con uniformes militares estadounidenses. ¿Qué clase de truco es este? Aidan murmuró en voz baja al ver a esos soldados. Porque no eran humanos en absoluto. Todas las figuras tenían el rostro y las extremidades disecadas, eran simples zombies vestidos con uniformes desiguales. Incluso había algunos mutants grotescamente musculosos que ondeaban banderas estadounidenses junto a esos uniformes que no les quedaban bien. El alcalde estaba haciendo alarde de su habilidad para comandar zombies con esta exhibición. Para Aidan, era una farsa sin humor y carente de cualquier tipo de diversión. Tampoco tenía intención alguna de permitirlo. Explosión. Explosión. La pistola en la mano de Aidan destelló, volando metódicamente las cabezas de esos zombies estacionarios, uno por uno. 2104. Solo entonces los cadáveres cayeron sin vida al suelo en posturas más propias de no muertos. Bang. Finalmente, la pistola antimaterial de Aidan ladró, su pesada bala atravesó el cráneo del mutante Rhino que se encontraba al final. Una cepa poderosamente formidable, pero que simplemente permanecía inerte como un maniquí grotesco, resultó en esa destrucción instantánea, dejándolo caer donde estaba. Tisk. Chasqueando la lengua, Aidan recargó la munición gastada. Cualquiera que fuera la intención del alcalde detrás de esta exhibición teatral, Aidan consideró que neutralizar esas amenazas potenciales era una precaución natural. ¿Quién sabía cuándo podrían volverse hostiles de repente? Seguir adelante sin ninguna contramedida habría sido una locura suicida. Pero parecía que esa misma precaución le resultó desagradable a alguien. Estallido. Una puerta más adelante en el pasillo se abrió de golpe con un estruendo resonante. Y de allí emergió un solo brutal. Además, por alguna razón inexplicable, todo su cuerpo estaba completamente empapado en sangre.
Parecía que los humanos ya habían sido víctimas de esa criatura incluso antes de la llegada de Aidan. Una perspectiva nada sorprendente, realmente. Porque si no, no habría ninguna razón concebible para que esta zona alrededor del ayuntamiento estuviera tan inquietantemente silenciosa y carente de actividad. A diferencia de los inertes soldados zombies, este brutal no exhibió un comportamiento tan plácido. Ya sea reaccionando a la hostilidad manifiesta de Aidan o simplemente encontrando que la demostración anterior era demasiado aburrida para su gusto. 2105. El brutal cargó con furia enloquecida y salvaje. En respuesta, Aidan dio marcha atrás sin dudarlo. Normalmente, un brutal solitario excedía el nivel de amenaza que podía manejar con seguridad, sin ayuda. Pero su carga imprudente y desenfrenada resultó ser un error fatal para la propia criatura. Aunque opulento para los estándares de un edificio cívico, el interior del ayuntamiento seguía siendo, en esencia, un complejo de oficinas. Por lo tanto, ese pasillo no podía ser tan espacioso como el vestíbulo de un centro comercial, ni sus techos tan altos como los espacios del atrio del vestíbulo de un hotel. Como mucho, el pasillo tenía apenas 4 metros de ancho y 3 de alto. Los confines ofrecen al brutal un margen de maniobra insuficiente. Por lo tanto, su carga carecía del impulso vertiginoso que se podría esperar. Y justo enfrente se encontraba el propio Aidan, completamente armado y equipado. Desde que detectó las anomalías en Los Ángeles, permaneció en constante estado de preparación para el combate en Huntington Beach. Siempre asumiendo lo peor, Aidan había previsto que una eventualidad como la de hoy eventualmente surgiría. Lo que Aidan sostenía era una granada antitanque. Diseñado originalmente para inutilizar vehículos blindados, contenía suficiente furia explosiva para destruir incluso su revestimiento de acero reforzado. Oh. El brutal bramó mientras se lanzaba contra Aidan. Con escasos 10 metros de separación entre ellos, Aidan juzgó que era el momento óptimo. Arrancó salvajemente el pasador de seguridad de la granada y la arrojó con todas sus fuerzas, directamente al brutal. El explosivo trazó un arco en el aire y giró rápidamente. En ese mismo instante, Aidan retrocedió a través de la entrada, cubriéndose detrás de la fachada exterior. 2106. Fue precisamente cuando se colocó detrás de esa sólida barrera que... ¡Buu! La granada antitanque lanzada detonó con una fuerza catastrófica. La onda expansiva arrancó las puertas de sus bisagras y todas las luminarias interiores se hicieron añicos en la intensa explosión. La fragmentación de las granadas incluso dejó cicatrices profundas en las escaleras de piedra y el pavimento de ladrillo del exterior. Un poder indiscutiblemente devastador. Tan pronto como los ecos de la detonación cesaron, Aidan encendió su linterna y apuntó su rifle hacia ese pasillo una vez más. El interior del pasillo, tan abruptamente bombardeado, ahora estaba en desorden. Las puertas laterales que bordeaban el pasillo habían sido abiertas de golpe, dejando expuestas las habitaciones del otro lado. Secciones del techo caído revelaron cables eléctricos cortados que chispeaban erráticamente. Y allí, entre esos escombros, el brutal, afortunadamente sin vida. Parece que tuve suerte. Aidan murmuró, mirando la metralla incrustada en su cráneo. Como había dicho, solo la mitad de la fragmentación de la granada tenía la velocidad suficiente para penetrar la densa estructura muscular y esquelética del brutal. Pero por pura casualidad, uno de esos fragmentos había atravesado el cerebro de la criatura. Porque un trozo tan pútrido de carne en descomposición puede alardear de capacidades defensivas superiores a las de los vehículos blindados. Este no era el primer encuentro de Aidan contra un brutal, pero su gran resistencia todavía desafiaba la comprensión racional. Bueno entonces. Confirmando la muerte del brutal, Aidan se giró hacia la puerta por donde había emergido. Todavía no se ha detectado ningún otro movimiento desde esa dirección. 2107. Con cuidado, Aidan procedió hacia el interior. Más allá había una habitación de tamaño moderado. Parecía una especie de sala de conferencias, con una única mesa situada en el centro. Sin embargo, escondida en un rincón había otra puerta peculiar. Uno que a Aidan le pareció muy sospechoso a primera vista. No solo su posición no era la adecuada para una puerta estándar, sino que además parecía que algún objeto había estado obstruyendo esa zona y que ahora estaba despejado. Una entrada oculta y secreta de algún tipo. Cuando Aidan se acercó, la puerta se abrió por sí sola antes de que pudiera tocarla. Y el que la abrió desde dentro fue, como era de esperar, otro zombie. Este, meticulosamente vestido con un traje elegante, hizo un gesto deferente a un lado cuando Aidan se acercó antes de ofrecer una ligera inclinación de cabeza. La apariencia de un anfitrión de recepción formal acompañando a un invitado a un gran salón de baile. Veo que estás llegando a extremos absurdos. Las palabras de Aidan salieron casi como un suspiro exasperado. Luego, rápidamente le voló la cabeza al zombie, acomodador, con su pistola antes de descender la escalera que había más allá de la puerta secreta. La escalera resultó ser bastante extensa, lo que sugiere que conducía a un lugar subterráneo. Además, su construcción parecía relativamente nueva, probablemente construida solo después de que ocurrió el brote zombie. Tras atravesar ese sinuoso descenso, Aidan finalmente llegó al fondo. Esto es, su destino era la misma red de alcantarillado que había descubierto anteriormente, repleta de zombies.
La escalera del ayuntamiento accedía directamente a esta extensión subterránea. Sin embargo, en marcado contraste con el descubrimiento inicial de Aidan, esa enorme cadena subterránea ahora estaba vacía y abandonada. 2108. Todos excepto la figura solitaria que esperaba a Aidan en el otro extremo y que lo había convocado aquí. Por fin nos conocemos, Aidan lee. Ross Preston, exalcalde de Los Ángeles, fijó su mirada directamente en el propio Aidan. Sus ojos se detuvieron un momento en el rostro decaído de Aidan. Entonces las comisuras de su boca se curvaron lentamente en una sonrisa cada vez más amplia. Interiormente eufórico al contemplar la confirmación de que Aidan era de hecho uno de los no muertos, igual que él. ¿Por qué me convocaste aquí? Aidan le preguntó a Ross, con un tono desapasionado, en marcado contraste con la expresión del alcalde. A lo que Ross respondió con esa sonrisa cada vez más profunda. ¿Por qué?, te preguntarás. ¿No es esa una pregunta obvia? Por la misma razón por la que viniste. Aquí no es así. No entiendo lo que quieres decir. Aidan frunció el ceño ligeramente. Luego miró hacia los flancos de Ross. Allí estaban dos guardaespaldas mutants colosales protegiendo al alcalde. Variantes que Aidan ni siquiera pudo identificar. Similares a los Brutals, pero grotescamente cubiertos de Husos que sobresalen atravesando sus pils hipermusculadas. Y detrás de ellos acechaban además decenas de zombis menores. Aidan estudió atentamente a esas criaturas mientras continuaba. Mi razón para venir fue Los Ángeles en sí. Los Ángeles, dices. Esta ciudad no debe ser destruida. Por eso, incluso ahora, esperaba que renunciaras al control sobre esos zombis. La presencia de Aidan no era únicamente para evitar poner a Sadie en peligro innecesariamente. 2109. Establecer contacto con este alcalde, Ross Preston, también había sido una necesidad, porque la crisis actual que aflige a Los Ángeles en última instancia se originó en ese hombre mismo. Entonces Aidan necesitaba esta reunión, ya sea para persuadir a Ross de que dimitiera, o neutralizarlo si la persuasión resulta imposible. Sin embargo, Ross inclinó la cabeza con curiosidad, como si las palabras de Aidan fueran una respuesta completamente inesperada. ¿Por qué haces semejante exigencia? Ni siquiera vives en este lugar, ¿verdad? Aidan se quedó en silencio por un momento ante la perpleja pregunta de Ross. La razón, por supuesto, era por el bien de Sadie. Pero ¿debería realmente revelar algo sobre ella aquí? Pero tampoco parecía tener mucho sentido ocultarlo. Porque Ross claramente ya estaba al tanto de la existencia de Sadie, y específicamente buscó a Aidan por ella. Habiendo juzgado así, Aidan contó las circunstancias que lo habían llevado a Los Ángeles después de recibir un trabajo en Pittsburgh. Al oír eso, la expresión previamente engreída de Ross se congeló y su rostro se endureció abruptamente. Imposible. No estarás bromeando. ¿Por qué bromearías sobre algo así? Porque haber venido hasta aquí por algo tan frívolo y ridículo es sencillamente increíble. Ross respondió con un leve temblor en su voz, lleno de incredulidad. Aidan simplemente lo miró sin decir palabra, como si ese silencio en sí mismo transmitiera la veracidad de su afirmación. Fue entonces cuando el tono de Ross adoptó un palpable matiz de disgusto. Ya basta de farsa. Tú también viniste aquí para encontrar un compañero, ¿no? Igual que yo. Para escapar de la ineludible soledad de ser un no muerto. La voz elevada de Ross hizo eco de esa acusación. 2110. Pero esta vez, fue Aidan quien reaccionó con genuino desconcierto. Porque el camino que esta conversación había tomado tan sutilmente hasta ahora, de repente se había desviado completamente más allá de su comprensión. Parece que estás lidiando con algún malentendido. ¿Compañero? ¿Soledad? Aunque lo primero parecía cuestionable, la segunda era una emoción que Aidan no había experimentado desde que se convirtió. Error. No conozco la soledad. Ante esa sucinta declaración, la expresión de Ross se congeló como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Solo la voz baja de Aidan continuó un momento después. Es una emoción que he perdido desde que me convertí en uno de los zombis. Pero parece que no. Es tu caso. Siendo testigo de la transformación gradual del rostro de Ross al escuchar esas palabras. Sacudió vigorosamente la cabeza en señal de negación, como si se negara a aceptar tal imposibilidad. Discarits. Ross había comenzado a protestar por la afirmación de Aidan, pero sus palabras finalmente se quedaron en silencio. Porque la mirada inquebrantable de Aidan nunca se apartó de él. Una mirada plástica, sin emociones, carente incluso de un atisbo de locura, el único aspecto que la distingue de la de un zombie típico. Y cuanto más contemplaba Ross esa mirada absolutamente inhumana, más innegable se volvía la afirmación de Aidan. Imposible. Ross apretó los dientes, finalmente obligado a reconocer su grave error. 2111. Aidan no era en absoluto el espíritu afín que había esperado. Un complejo miasma de emociones inundó la conciencia de Ross en ese momento. Decepción por expectativas rotas. Vergüenza por sus suposiciones erróneas. Y una sensación generalizada y hueca de vacío que lo eclipsa todo. Sus labios temblaban incontrolablemente. En el instante siguiente, ese tumulto emocional se fusionó en una furia singular y ardiente. Busqué durante tanto tiempo. Trabajé tan duro para lograrlo. Creé todo este Los Ángeles, únicamente para escapar de mi soledad, de ese maldito e ineludible sentimiento.
Ross comenzó a contar todos sus arduos esfuerzos a lo largo de los años. La culminación de esa larga lucha solo para que su propósito ahora sonara hueco. Esa desesperanzadora comprensión goteaba de sus bajos tonos como ceniza que se deposita en el suelo. Y hoy, por fin, me encuentro con alguien como yo, alguien de mi especie. Pensé que me comprenderías. Pensé que podrías ser mi compañero. Su soliloquio resonó en aquella cadena subterránea como un lamento lúgubre y quejumbroso, desprovisto de cadencia. Ross le lanzó a Aidan una mirada acusadora y resentida. ¿Pero qué? ¿No conoces la soledad? Después de todos mis intentos fallidos, ¿pa' quién encuentro? Finalmente no es más que una cáscara robótica e insensible que solo puede decir palabras vacías. Ja, no solo es decepcionante, es completamente exasperante. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí de esta manera? ¿Cómo? Esa furia impotente y sin rumbo encontró su objetivo en Aidan cuando Ross le exigió una respuesta. Una respuesta que Aidan normalmente no podría dar. Sin embargo, de todos modos Ross no esperaba ninguna respuesta real de este no muerto, percibido como sin emociones. Pero para su sorpresa, Aidan abrió la boca con calma para hablar una vez más. Síntomas típicos de la depresión clínica. 2112. Las palabras que pronunció Aidan fueron un diagnóstico médico no solicitado de su vida anterior, como médico. Una respuesta que Ross nunca podría haber anticipado, dejándolo momentáneamente sin saber qué replicar. En ese silencio, la voz de Aidan continuó. En cuanto a los detalles, habrá que hacer un examen para saberlo con seguridad, pero la depresión generalmente exacerba la soledad. Así que si usted sufría esa soledad insoportable, hubiera sido mejor buscar antidepresivos en lugar de buscar compañeros. ¿Cómo te atreves? Aidan había ofrecido sinceramente una solución, pero el rostro de Ross se retorció como una bestia, pensando que se estaban burlando de él. Auge. Al mismo tiempo, el mutante que estaba a su lado dio un paso adelante. Esa fue la señal. Todos los zombis de los alrededores corrieron hacia Aidan, como si estuvieran expresando la ira de su amo. 2113. Capítulo 207. En las últimas horas antes del amanecer en Los Ángeles, algunos niños permanecieron despiertos, dentro de una casa. Desde el pequeño dormitorio del segundo piso, la mirada preocupada de Luna cayó sobre Sadie, sentada junto a la ventana. Aunque el caos aún se apoderaba de Los Ángeles, este barrio residencial alejado del centro y de los perímetros exteriores del muro permaneció comparativamente tranquilo. Sadie se quedó mirando fijamente esa tranquila vista residencial. Sadie. El llamado murmurado de Luna no recibió respuesta, ya que Sadie se concentró únicamente en los disparos esporádicos y las explosiones distantes que se escuchaban desde lejos. Una apariencia exterior de su cuerpo estando presente aquí mientras su mente vagaba por otro lado por completo. Al presenciar el comportamiento de Sadie, la expresión de Luna cayó ligeramente abatida. Sadie había mantenido este estado de insensibilidad durante bastante tiempo. No importaba cuánto intentara Luna hablarle, Sadie solo le respondía con un superficial «estoy bien». Ni entablar una conversación real ni retirarse a dormir, solo fijando silenciosamente su mirada hacia algún lejano y desconocido. Incapaz de avanzar, Luna finalmente dirigió una mirada suplicante hacia Taylor pidiendo ayuda. Tras un breve carraspeo, Taylor se acercó a Sadie, muy consciente de dónde, sin duda, se encontraban los pensamientos de la niña. En ese preciso momento, sus compañeros Arian y Aidan estaban enzarzados en feroces batallas en el muro norte y en el ayuntamiento respectivamente. Por eso era natural que Sadie estuviera profundamente preocupada por sus destinos. Taylor había asumido que ofrecer algunas palabras tranquilizadoras sería algo sencillo. 2114. Pero por más que insistió en ese tono, la expresión sombría de Sadie nunca mejoró, apreciablemente. Porque esta niña demostró ser mucho más perspicaz de lo que Taylor le había dado crédito. Está bien. La astuta Sadie no aceptó fácilmente las palabras de Taylor al pie de la letra. Como si los percibiera como un optimismo sin fundamento, solo pudo responder con breves reconocimientos y sonrisas débiles y sin alegría. Al ver que sus intentos eran desviados tan fácilmente, Luna le lanzó a su padre una mirada mordaz. Como si quisiera decir que ella misma podría haber intentado esas mismas pero grulladas vacías. Marchitándose bajo esa suave reprimenda, Taylor se aclaró la garganta una vez más para volver a hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sadie se le adelantó. ¿Están peleando ahora mismo? No. Eso parece. ¿Estás preocupada por ellos? Taylor le devolvió el mismo comentario. Sadie asintió levemente. Pero preocuparse no cambiará nada. Porque ahora, todo lo que podemos hacer es tener fe y esperar. Como las meras garantías resultaron ineficaces, Taylor intentó una táctica diferente para consolarla. Sadie negó con la cabeza con firmeza, como para aclarar que no dudaba de sus capacidades. Claro que creo en ellos. ¿Pero qué? No quiero quedarme aquí sola. Esa respuesta inesperada dejó a Taylor pensando por un momento. En ese silencio, intervino la voz de su hija Luna, teñida de consternación. 2115. ¿No quieres estar en nuestra casa? Al encontrarse con la mirada abatida de Luna, Sadie negó con la cabeza rotundamente. No me refería a eso. Quiero luchar junto a ellos. Al escuchar esas palabras de la boca de Sadie,
Los ojos de Luna se abrieron de par en par con sorpresa. Apenas podía creer que la muchacha más joven estuviera expresando su deseo de precipitarse hacia esa zona de guerra infestada de zombies. Mirando a Sadie con seriedad, Taylor dejó escapar un breve suspiro. Pero Aidan te dejó aquí precisamente porque quería mantenerte a salvo. ¿Lo entiendes? No. Lo sé. Aún así quieres ir. Aunque su expresión se ensombreció, Sadie asintió resueltamente en afirmación. Una decisión de desafiar los deseos de su compañero, sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Taylor estudió a Sadie en silencio por un momento. ¿Por qué? Yo también. Los labios de Sadie temblaron levemente, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Pero al final, no verbalizó su razonamiento. Porque incluso Sadie comprendía, en cierto nivel, cuán irracional era realmente su deseo. Está bien, sigue adelante y dilo. Taylor la instó suavemente. Finalmente, Sadie encontró su voz una vez más. Lo que esa niña quería transmitir era su propio deseo de proteger a Aryan y a Aidan a su vez. Desde aquella tarea en Pittsburgh, esos dos habían protegido a Sadie durante todo el camino hasta Los Ángeles sin falta. 2116. Al principio, ella simplemente se esforzó al máximo para no convertirse en una carga para ellos. Al principio, debido a la dura voluntad de su difunta madre Rebecca, quien para evitar ser abandonada por sus compañeros, Sadie debe demostrar su propio valor indispensable. Pero Sadie ya sabía la verdad. Ni Aidan ni Aryan la descartarían jamás simplemente por ser inútil. En cambio, Sadie simplemente deseaba recompensarlos tal como ellos lo habían hecho, firmemente por ella durante todo este tiempo. Lo que comenzó como un mero deber obligatorio se había ido transformando gradualmente. Ahora, considerándolos como una familia más allá de los simples compañeros, Sadie también quería desempeñar su propio papel en su bienestar. Quizás esa había sido la verdadera intención detrás de las palabras de despedida de Rebecca. Después de todo, ¿tú quieres? Escuchar el deseo de Sadie dejó a Taylor sin palabras por un momento. Difícilmente podría haber imaginado que sus meditaciones alcanzaran tal profundidad. Al principio, Taylor no supo qué responder, porque las palabras de Sadie resonaban con una convicción innegable y sin petulancia ni capricho. Pero al mismo tiempo, había reconocido este deseo como una imposición irrazonable de su parte. Sadie ya comprendió desde niña que ayudarlos directamente excedería sus capacidades. Pero sus palabras conmovieron aún más el corazón de Taylor. No pudo atreverse a desestimar bruscamente la sincera súplica de esta notable joven. Entonces, ¿por qué no vamos a echar un vistazo? Sorprendida por la repentina sugerencia de Taylor, Sadie parpadeó como un búho, su rostro finalmente adoptó una expresión acorde con su edad real. Una reacción que provocó una leve sonrisa en Taylor. 2117. Mientras repasaba mentalmente la ruta con calma, Taylor determinó que el camino hacia el norte ya debería estar razonablemente asegurado. La aparición inicial de zombies se había producido hacía horas, y las fuerzas militares se habían movilizado y redistribuido hacia ese perímetro norte algún tiempo después. Así que probablemente la mayoría de las tropas ya se habrían concentrado allí. Si bien el área del centro alrededor del ayuntamiento sin duda seguía siendo peligrosa, el camino hacia la ubicación de Aryan al menos debería representar un riesgo mínimo si procedían con cuidado. Habiendo considerado que la ruta era suficientemente segura, Taylor continuó. Puedo escoltarte hasta el perímetro norte. En realidad, pero con la condición de que no participes en la lucha misma. Para Sadie, esa calificación no merecía ninguna vacilación. Una bondad inesperada que ni siquiera se había atrevido a esperar. Pero, ¿estarás bien? Eso significa engañar a Aidan, es cierto. Pero él lo entenderá, fue tu propia decisión. Y, por encima de todo, mi promesa de protegerlos a ambos con mi vida sigue siendo la misma. Taylor afirmó esto con gran confianza en sí mismo. En respuesta, Sadie solo pudo asentir en silenciosa gratitud, con la cabeza ligeramente inclinada. Así, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse en el horizonte, Taylor, Luna y Sadie partieron hacia los sectores del norte de Los Ángeles. El campo de batalla en el perímetro norte de Los Ángeles, donde Aryan estaba de guardia. Incluso ahora, allí el combate continuaba sin cesar. Estallido. Los proyectiles de artillería y los disparos cruzaban desde todas las direcciones. 2118. El número de zombies caídos en esta zona ya había superado los cientos de miles, provocando que el suelo mismo se convierta en un lodazal pútrido y visceral de restos en descomposición, siendo el G de por sí solo abrumadoramente nauseabundo. Sin embargo, el número de zombies sigue siendo inagotable en el sentido más literal. Los cañones de las ametralladoras de las fuerzas de defensa brillaban de un rojo incandescente, a punto de derretirse por los disparos continuos. Incluso sus reservas de municiones, acumuladas durante años, ya se habían agotado hasta las últimas municiones. Aún así, las interminables hordas de muertos vivientes seguían surgiendo de aquellas cadenas montañosas, cubriendo implacablemente de nuevo el campo de batalla. Ya vienen. Inevitablemente, las fuerzas de defensa sufrieron bajas cada vez más catastróficas al resistir ese ataque. Las firmes líneas defensivas que habían mantenido obstinadamente durante horas finalmente se derrumbaron y colapsaron por completo.
a medida que la derrota de las fuerzas de defensa se hacía inminente. Gruu. Aryan cargó directamente hacia Fir, la presencia mutante más grande que dominaba el epicentro del campo de batalla. Su Masiet atacó cuando el monstruo alcanzó las bauricaadas destrozadas. ¡Qué alegría! La espada Carmesí de Aryan atravesó algo. Pero no era el miedo en sí. Sin previo aviso, el monstruo había lanzado un mutante rinoceronte como un proyectil, improvisado para interceptar al alcanzado. Esa desventurada criatura se partió en dos en pleno vuelo antes incluso de darse cuenta de su propia desaparición. 2119. Chist. Chasqueando la lengua, Aryan miró fijamente al desafiante Fir que se burlaba de ella desde detrás de la destrozada cáscara del rinoceronte caído. Aryan clavó su Masiet en el suelo y respondió de la misma manera. ¡Viva la fiesta! Púas Carmesí brotaron de la tierra, ensartando toda el área donde Fir había estado unos momentos antes. Pero justo antes de ese empalamiento, Fir sintió que algo no iba bien y saltó hacia atrás en el último instante posible. La multitud de zombies que ocupaban ese espacio fueron destrozados sin contemplaciones. Pero solo el miedo evadió ese golpe letal mediante su prodigiosa evasión. Así que eres auténtico. Aryan murmuró con el ceño fruncido, incapaz de perseguirlo. Porque el miedo ya había huido de nuevo hacia las cercanías de la cordillera en ese breve respiro. Pero Aryan no podía abandonar ese campo de batalla por sí sola, ni siquiera momentáneamente. Si lo hiciera, la línea defensiva que actualmente sostiene colapsaría por completo. Ya viene. Bloquéenlo. Lo que acentuó ese llamado frenético fue la visión de un pie grande arrasando sin control las propias filas de las fuerzas de defensa. Las ametralladoras diseñadas para neutralizar tales amenazas parecían tener sus cañones literalmente derretidos hasta quedar inutilizables. Inmediatamente, Aryan le dio la espalda a Fir y corrió hacia aquellos soldados asediados. Su espada Carmesí descendió y decapitó a ese mutante de pie grande. Pero no hubo intercambio de palabras de agradecimiento ni de rechazo. Aryan ya se había trasladado a ayudar a otras tropas en peligro. Este había sido un patrón constante desde el principio. Ya sea que recordara su derrota anterior o no, Fir evitó rotundamente cualquier confrontación directa con el propio Aryan. 2120. En cambio, mientras Aryan se concentraba en mantener la línea del frente defensiva, el mutante lanzaba ataques esporádicos contra los flancos opuestos en una frustrante estrategia de guerrilla, de golpe y fuga. Aunque evita que el miedo provoque pérdidas catastróficas en cualquier ubicación. Esos incesantes ataques con punzadas solo agravaron aún más las ya precarias condiciones del campo de batalla. Verdaderamente, esta guerra había llegado a su inevitable clímax. Después de haber derribado otro grupo de cepas mutants, Aryan examinó el campo de batalla con una expresión endurecida. Su conciencia trascendente percibió esta situación cataclísmica con perfecta claridad. La batalla ya estaba decidida, solo faltaba su inevitable conclusión. La línea defensiva que Aryan luchaba por mantener ahora abarcaba apenas una fracción minúscula del frente total. Cualquier esperanza de recibir refuerzos para estabilizar los otros sectores había resultado fallida. Esas posiciones ya habían sido completamente invadidas por el implacable diluvio de zombies. La cerca de alambre inicial solo existía en forma de escombros dispersos bajo los pies. La mayoría de las bauricaadas fortificadas estaban rotas y destruidas. Los zombies que entraban por esos huecos habían abrumado las áreas de preparación militares en el interior. Los soldados desorganizados se encontraron aislados, desmembrados desde todos los puntos, cardinales en sacrificios fragmentados. A este ritmo, los no muertos pronto irrumpirían en el interior de la ciudad de Los Ángeles. Aryan observó con tristeza aquella catástrofe que se estaba desarrollando. No por algún sentimiento personal de fracaso de su parte. Siendo la humanidad la mitad de la ecuación defensiva aquí, la derrota total nunca había sido realmente una imposibilidad para la propia Aryan. Lo demuestra la enorme magnitud del torrente de sangre en constante expansión que fluye hacia ella sintéticamente. 2121. Y el gigantesco orbe carmesí que pulsaba en lo alto, ahora hinchado hasta proporciones solares, como nunca antes había presenciado desde que llegó a este mundo infestado de zombies. Ese prodigioso volumen de líquido vital finalmente había superado incluso los límites máximos de su capacidad de acumulación natural. Suficiente para borrar de la existencia todo este campo de batalla, muchas veces. Pero Aryan no sentía ninguna satisfacción por tener acceso a un poder tan inmenso, porque su existencia representaba a los innumerables individuos que, en ese campo de batalla condenado, habían sacrificado voluntariamente sus vidas para concederle esa habilidad. Este trágico resultado nunca fue algo que Aryan hubiera deseado. Porque su victoria no se lograría mediante su propio poder intrínseco, sino convirtiendo a quienes confiaron su fe en ella en meras ofrendas sacrificiales. Sin embargo, ya no quedaba ningún otro recurso disponible. Aunque solo fuera para preservar la ciudad que aquellas almas sacrificadas lucharon por defender. Hasta el final, el único deber que le quedaba a Aryan estaba claro. Los iris de Aryan se inundaron completamente de vívidos tonos carmesí. De aquellos ojos ensangrentados brotaba un fluido vital como rastros de lágrimas que salpicaban el suelo. Simultáneamente, la inmensa construcción de sangre que había en lo alto comenzó a disiparse, desde su vértice hacia abajo. Como un cuerpo celeste menguante, aquel perfil esférico carmesí se fue encogiendo y atenuando, gradualmente.
Y a medida que disminuía la fracción, la luna expuesta en lo alto se teñía de un tono más profundo, de vermellón perverso. En el mismo momento en que la luna carmesí alcanzó su plenitud, un diluvio torrencial de líquido sanguíneo cayó desde los mismos cielos. Un diluvio literal de sangre cayendo en cascada del cielo. El fenómeno repentino e inexplicable provocó un pánico absoluto entre los pocos humanos supervivientes. 2122. Sus ya desgastados controles sobre la cordura quedaron completamente destrozados por este sobrenatural ataque de puro y primitivo terror. Los soldados dejaron caer sus fusiles, los equipos de artillería se agarraron la cabeza con desesperación y se encogieron en el suelo. Pero su terror palideció en comparación al de las víctimas no muertas de ese monzón antinatural. ¡Ah! Los zombis atrapados bajo el aguacero gritaban con angustia y tormento. No son los típicos lamentos vacíos de un cadáver sin mente y sin sentimientos, sino aullidos, agonizantes de tormento puro y absoluto. De las formas no muertas empapadas en esa lluvia viscosa y carmesí surgieron horribles y dentados fragmentos cristalinos de color carmesí. Como estalagmitas orgánicas compuestas de sangre solidificada brotando de cada orificio. Empalados por esas lanzas automanifestadas desde dentro, los gritos de angustia de los zombis se ahogaron abruptamente en un silencio mortal una vez más. Suspendidos en posturas grotescamente contorsionadas, inmovilizados por esas púas que estallaron internamente mientras las fuerzas animadoras que impulsaban sus existencias de no muertos se disipaban. Una forma de aniquilación verdaderamente extraña y antinatural. Los pocos observadores humanos no pudieron evitar quedarse boquiabiertos, horrorizados, ante tan aberrante espectáculo de carnicería. Pero este no fue un fenómeno aislado. Ya fueran zombis menores o mutants monstruosos, cada presencia no muerta en todo el campo de batalla sufrió un destino idéntico y sádicamente espantoso. Incluso el poderoso miedo en persona, dejando escapar un último y angustiado antes de caer petrificado, otra estatua mineral carmesí en medio de ese osario antinatural. Luego, tan abruptamente como comenzó, el diluvio cesó por completo. Cuando los humanos sobrevivientes finalmente recuperaron el sentido, las innumerables maltatots de no muertos habían desaparecido por completo. Solo quedaron los restos destrozados de sus formas extrañas y frágiles estatuas empaladas por su propio efluvio vital cristalizado. 2123. Los únicos seres vivos que quedaron en pie en medio de esa espantosa escena fueron los propios humanos traumatizados. Pero ni celebración ni euforia victoriosa surgieron de quienes presenciaron esta catastrófica aniquilación de sus eternos enemigos. 2124. Capítulo 208. Sac-Seidi. Al recuperar el sentido, Aryan abrió mucho los ojos. Comprendiendo la situación, levantó la parte superior de su cuerpo caído y miró la mano de Seidi, con una mirada de consternación. Seidi, esto no era solo la visión de la sangre fluyendo de esa pequeña mano. Desde que decidieron embarcarse en este viaje juntos desde Pittsburgh, Aryan había jurado nunca beber la sangre de Seidi específicamente. Independientemente de si fue por voluntad de Seidi o no, Aryan ahora había violado ese voto solemne. Estoy bien. Seidi tranquilizó al conflictuado Aryan. Los ojos del niño, una mezcla de preocupación y alivio, la miraron fijamente. Esto es lo que yo quería, así que por favor, no te preocupes por eso. Seidi. Al escuchar esas palabras, los ojos de Aryan brillaron con lágrimas contenidas mientras abrazaba con fuerza a la niña. Aunque ella apreciaba y adoraba profundamente a Seidi, rara vez hubo casos en que Aryan fuera receptor de tal reciprocidad por parte de la niña. Porque ni la propia Aryan buscaba tal recompensa, ni una jovencita podía ayudar verdaderamente a este poderoso y temible vampiro en circunstancias normales. Así fue como, con un fervor inusual, Aryan acarició la cabeza de Seidi durante unos momentos, antes de recuperar la compostura y preguntar: ¿Pero cómo llegaste aquí? Seidi luego explicó las circunstancias que la habían llevado a ese campo de batalla. 2125. Como Aidan la había encontrado, confiando su seguridad a Luna y Taylor antes de que los tres viajaran juntos para reunirse con Aryan aquí. Veo. Después de escuchar la historia completa, Aryan volvió su mirada hacia la distancia detrás de ellos. Taylor y Luna, que habían escoltado a Seidi, todavía permanecían en el otro extremo del campo de batalla. Aunque Aryan deseaba expresar su gratitud, la extraña escena pareció infundir inquietud en él, padre y la hija, cuyas miradas se fijaron con cautela en esa dirección. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seidi hizo esa pregunta. La implicación detrás de sus palabras era clara, se refería a su último compañero no conocido, el propio Aidan. Y la respuesta era evidente. Por supuesto que vamos hacia él. Aryan se levantó del suelo donde había estado sentada. Sin embargo, su estado actual estaba lejos de ser óptimo. Incluso Seidi podía ver las piernas de Aryan temblando inestablemente. ¿Estás bien? Habiendo gastado gran parte de sus reservas de sangre, tanto la vitalidad como la resistencia de Aryan se habían agotado. Aún así, logró esbozar una sonrisa tranquilizadora para Seidi. Desestimando su preocupación con un gesto de desdén, Aryan se giró hacia el ayuntamiento, donde Aidan la esperaba. Ese alcalde, si preparó algo así aquí, sin duda tendrá más sorpresas en el ayuntamiento. Aidan puede tener problemas solo contra eso. Deberíamos apresurarnos.
Así, Aryan se preparó para entrar en otro campo de batalla inminente. Pero Seidi le agarró la mano con firmeza para detenerla. No te esfuerces demasiado. 2126. La palidez anormal de la tez de Aryan, los temblores involuntarios que sacudían sus piernas, los espasmos intermitentes de sus dedos. Incluso Seidi podía comprender el actual estado de incapacidad de Aryan para el combate. Intentaré encontrar a alguien que me ayude. Diciendo esto, Seidi inspeccionó sus alrededores. Pero esta zona apenas había concluido su terrible experiencia de guerra. Las bajas fueron innumerables y los supervivientes heridos fueron asombrosamente numerosos. Todavía. Así, los pocos individuos que recobraron el sentido apenas lograron hacer débiles movimientos para atender las consecuencias. Es más, el extraordinario poder que Aryan acababa de demostrar sin duda infundiría un profundo temor en cualquier observador. No, no hay necesidad de eso. Entonces Aryan disuadió gentilmente a Seidi de seguir ese camino. No porque realmente no necesitara ayuda, sino porque Aryan comprendía con certeza que allí nadie tenía la menor voluntad de ayudarla. Pero Seidi negó con la cabeza rotundamente, colocándose frente a Aryan. Por favor, ayuda. La niña levantó la voz hacia el campo de batalla circundante, declarando su necesidad de rescatar a su inestable compañero, rogando que alguien los acompañe al ayuntamiento. Como era de esperar, al principio no hubo nadie dispuesto a responder a la llamada de Seidi. Más bien, aquellos que se encontraron con la mirada suplicante de la muchacha desviaron la suya, con visible incomodidad. Aún así, Seidi no se rindió. No es que Seidi no comprendiera la perspectiva de Aryan, después de todo. Los presentes eran individuos que habían escapado por poco de las garras de la muerte. ¿Cuántos atenderían las súplicas de un niño desconocido en tales circunstancias? 2127. Pero a pesar de anticipar tal indiferencia cruel, Seidi persistió de todos modos. Porque todavía recordaba las palabras que una vez le había dicho un sobreviviente en particular, que habían conocido durante su largo viaje. Que algún día, Seidi encontraría su propia manera de apoyar a sus compañeros. Y seguramente, existían hazañas que solo ella podía lograr y que ellos no podían. Seidi creía que este era precisamente el momento prometido. Y esta imploración desinteresada era el único acto que ella podía realizar allí. Entonces la muchacha alzó la voz con valentía, sin tener en cuenta ninguna vergüenza o descaro. Al principio la mayoría ignoró las llamadas de Seidi, tal como ella esperaba. Por un momento, solo Aryan miró al niño con una mirada triste y comprensiva. Pero a lo largo de este vasto campo de batalla, existían quienes no podían desestimar tan fácilmente las súplicas de la muchacha después de todo. Vaya, vaya, pero sí es la princita. La primera en acercarse con una risa ronca fue María Roberts. Habiendo manejado una comisión conjuntamente con el grupo de Aidan en Albuquerque, ella estuvo dispuesta a apoyar a Seidi a pesar de su semblante completamente exhausto. Aryan miró fijamente esta llegada inesperada. Pareciendo un poco incómoda bajo ese escrutinio, María desvió la mirada mientras continuaba hablando. No puedo decir que haya olvidado cómo este chico mató a ese Saambi que intentaba morderme, con una onda en aquel entonces. Así que, no hay necesidad de leer demasiado sobre esto. Ante esas palabras, las comisuras de los labios de Aryan se curvaron ligeramente hacia arriba. Porque incluso esta única persona que prestó atención a los esfuerzos de Seidi se sintió inmensamente gratificante. Pero María no estaba sola en ese sentido. Algunas figuras más aparecieron detrás de ella. Ricardo, Iván, Camila. Y Seid con Linda también. 2128. Todos ustedes. En aquel entonces, Aidan nos dijo que teníamos una deuda con esta chica. Parece que finalmente, tenemos la oportunidad de saldarla. Las palabras de Seid provocaron gestos de afirmación por parte de los demás. Cada uno de ellos había estado en deuda con la joven Seid en algún momento, por sus propias vidas. Pequeños y sencillos actos de bondad que había demostrado durante sus viajes juntos. Los favors y consideraciones finalmente fueron recíprocos en este momento crucial. De a uno, la gente empezó a reunirse junto a Seidi. Aunque el número seguía siendo modesto, para Aryan fue tan reconfortante como si le hubieran concedido un ejército personal. Entonces será mejor que nos pongamos en marcha rápidamente. El sol ya ha salido. Se escuchó la voz de Taylor, el hombre se había acercado sin ser notado. Parecía que él también tenía la intención de unirse a su grupo. Apreciando ese alentador acontecimiento, Aryan se preparó para partir una vez más. Está bien entonces. Pero entonces otra voz gritó desde un costado. Por aquí. Era Ava. La misma mujer que ya había sufrido una herida en un brazo ahora también tenía más heridas en la mano restante. Entonces, en lugar de una explicación verbal, simplemente hizo un gesto con la barbilla hacia una esquina del campo de batalla. Allí estaba un camión de transporte militar. No puedo ir contigo, pero al menos puedo prestarte esa camioneta. Tómala y vete. Gracias. No lo menciones. Después de todo, me salvaste la vida 2 veces. Aryan no rechazó la amabilidad de Ava. 2129. El camión que transportaba al grupo se puso en marcha a toda velocidad hacia el centro de la ciudad de Los Ángeles. Dentro de esa enorme cadena subterránea debajo de las alcantarillas, la batalla entre Aidan y los zombies acababa de comenzar. Estallido.
Aidan primero lanzó granadas aturdidoras y granadas de humo hacia los dos mutants que cargaban contra su posición. Una intensa llamarada los cegó temporalmente antes de que un humo espeso que oscurecía la visión llenara rápidamente todo el espacio. Aprovechando esa interrupción intermitente, Aidan maniobró rápidamente para salir de las trayectorias previstas por los mutants. Aunque espaciosa, esta cadena carecía de cualquier cobertura genuina para ocultarse. Entonces Aidan decidió crear su propia cortina de humo improvisada, la misma táctica que acababa de emplear. Miserable rata. La voz de Ross resonó furiosamente. Pero Aidan no le prestó atención y concentró tranquilamente sus sentidos para detectar cualquier movimiento a su alrededor. Los nombres clave que Aidan había asignado a estos dos mutants eran calaveras. Un apodo apropiado, ya que ambos lucían protuberancias esqueléticas pronunciadas que se asemejaban a cráneos expuestos. Es más, sus armas habían evolucionado hasta convertirse en armas contundentes improvisadas. Uno de ellos portaba protuberancias puntiagudas como si fuera un mayal de estrella de la mañana, mientras que las extremidades enteras del otro se habían alargado hasta convertirse en lanzas con forma de gancho. Su gran destreza física y sus capacidades defensivas ya parecían marcadamente superiores incluso a las de los Brutals. 2130. Enfrentarlos directamente sería extraordinariamente peligroso. Mientras Aidan contemplaba estrategias alternativas para explotar. ¿De verdad crees que puedes seguir corriendo como una rata para siempre? La voz burlona de Ross sonó una vez más. Pero en contraste con ese tono fanfarrón, Aidan detectó rápidamente que la voz de Ross se volvía más distante. El alcalde realmente tenía la intención de abandonar a los zombies aquí y huir. Esa contemplación frunció profundamente el ceño de Aidan. Porque Ross no era alguien a quien se le pudiera permitir escapar tan fácilmente. Entonces Aidan puso su cuerpo oculto en movimiento furtivo una vez más. Afortunadamente, durante su descubrimiento inicial, había aprendido de memoria la disposición de esta cadena. En particular, el hecho de que solo dos caminos conducían al exterior desde esta extensión subterránea, uno de los cuales se encontraba tentadoramente cerca de la posición actual de Aidan. Si Ross quería escabullirse, la única salida que le quedaba era la única opción. Silbido. Aidan sacó el seguro de una de sus granadas. Luego lo arrojó certeramente hacia el mismo túnel de salida. ¡Buu! La detonación de la granada ahogó el gruñido de dolor y sorpresa de Ross. Así que sus sospechas parecían ser correctas. Pero inmediatamente después, uno de los Cals cargó a través de esa nube de humo directamente hacia la posición de Aidan. Debe haber señalado la ubicación de Aidan desde la dirección en la que voló la granada. ¡Guau! El cráneo que atacó directamente a Aidan fue aquel cuyos brazos se habían alargado hasta convertirse en lanzas de hojas gemelas. 2131. Barriendo esas puntas mortales horizontalmente, estuvieron a un pelo de empalar a Aidan. Mientras éste se retorcía evasivamente, las puntas afiladas en cambio perforaron el sólido piso de concreto. Las lanzas de la criatura no muerta habían perforado esa superficie como arena compacta. Tada. En esa misma ventana, Aidan respondió con su rifle de asalto. Las balas perforantes de armadura personalizadas para zombies que había conseguido en Los Ángeles golpearon contra el cráneo de escala más de 800 balas por minuto. Sin embargo, incluso esos incendiarios perforantes de hipervelocidad, lo suficientemente potentes como para destrozar los músculos y huesos osificados de la mayoría de las cepas mutants, no lograron penetrar la densidad esquelética del cráneo. Solo algunos rasguños marcaban su exterior, la estructura ósea de la criatura demostró ser sorprendentemente resistente, desviando todas las balas que Aidan le disparó. Chist. Con un molesto chasquido de lengua, Aidan cambió el cargador usado. Estos cráneos eran excesivamente duraderos y carecían del lujo del tiempo que requería. Llamas zombies se agitaban entre el humo, convergiendo hacia ese lugar. ¡Sac! Fue entonces cuando una de las lanzas del cráneo se disparó con una velocidad cegadora. Un ataque de empalamiento directo, rápido e infalible sobrenatural, demasiado rápido incluso, para que Aidan pudiera esquivarlo por completo. ¡Pum! La extremidad afilada de la criatura atravesó directamente el flanco de Aidan. Aunque su expresión permaneció estoica, Aidan no sintió dolor por esa grave herida. Como él mismo era un Saambi, ese trauma interno no supuso ninguna debilitación significativa para su especie. 2132. En cambio, Aidan centró su atención en el brazo incrustado del cráneo. Los ganchos unidos a lanzas gruesas. Originalmente diseñado para provocar un trauma aún más catastrófico al enganchar y desgarrar los órganos y la carne de la víctima empalada. Fue en esos mismos ganchos donde Aidan aseguró su propia carga, un bloque de explosivo plástico militar C4. ¡Guau! La lanza en forma de gancho que acababa de empalar a Aidan se retrajo, llevando ahora esa carga de bomba adjunta de regreso hacia su anfitrión. Impulsándose, Aidan golpeó el suelo en una caída controlada mientras el cráneo notó tardíamente el dispositivo fijado a su propia extremidad, tratando frenéticamente de desalojarlo, pero era demasiado tarde. ¡Buu! La tremenda explosión consumió el cráneo. Esa carga de C4, diseñada para atravesar incluso puertas de bóveda reforzadas, destrozó sin esfuerzo los huesos y la musculatura parecidos al acero del mutante.
Su parte superior del cuerpo y su cabeza se desintegraron en pedazos destrozados que llovieron sobre el suelo. Uno menos, entonces. Había neutralizado a uno de esos mutants ridículamente formidables en un abrir y cerrar de ojos. Pero Aidan no podía permitirse ningún respiro de esa pequeña victoria. La cortina de humo ya estaba perdiendo eficacia rápidamente. Es más, la explosión había dispersado aún más esa neblina oscurecedora, amenazando con dejar a Aidan completamente expuesto en cuestión de momentos. Su posición oculta en medio de esa cobertura pronto quedaría al descubierto ante sus ojos. Tú. Ross también había visto la figura de Aidan. 2133. Incluso antes de que Aidan pudiera levantar su arma de fuego hacia ese hombre, el Stal restante, cargó imprudentemente hacia él. Estallido. El mayal matutino sujeto a su brazo brillaba amenazadoramente. Aidan intentó por todos los medios frenar su implacable avance, pero con poco éxito. Porque no solo convergió el cráneo, sino también los zombis menores que lo rodeaban. La gran cantidad de zombis abrumó sus esfuerzos por neutralizar a un solo objetivo. Además, el propio arsenal de Aidan ya había empezado a agotarse rápidamente. La excesiva munición gastada en esos formidables enfrentamientos consecutivos contra mutants dejó incluso sus contingencias de respaldo y municiones peligrosamente bajas. Fue en medio de esa situación que empeoraba cada vez más que... ¡Qué risa! El mayal del cráneo finalmente encontró su objetivo contra el cuerpo de Aidan mientras éste evadía desesperadamente su cerco. Aunque no fue un impacto directo, ese golpe rozante pulverizó el brazo izquierdo de Aidan en pedazos de hueso destrozados. La misma fuerza arrojó todo su cuerpo hacia arriba para estrellarse contra la pared más alejada de la cabina con un impacto que sacudió sus huesos. Culpable. Aidan intentó levantarse inmediatamente, pero su pierna izquierda se negó a soportar ningún peso. Aunque no sentía ningún dolor, parecía que la colisión también le había fracturado gravemente la extremidad, perdiendo el uso de su brazo y pierna izquierdos simultáneamente. Una situación realmente terrible. Y hacia la forma lisiada de Aidan, el cráneo restante avanzó amenazadoramente. Decidido a no desperdiciar esta oportunidad para un ataque letal, ese malvado mayal matutino descendió con fuerza meteórica. 2134. Estallido. Pero lo único que esa contundente arma logró pulverizar fue el ahora inútil rifle de Aidan. El cráneo procedió a destruir sistemáticamente cada una de las pistolas y el otro brazo de Aidan, uno por uno. Hasta que a Aidan, que estaba completamente desarmado, solo le quedó un brazo funcional. Jaja. Fue en ese preciso momento que Ross finalmente reapareció ante él una vez más. El alcalde miró la figura indefensa y tendida de Aidan con expresión arrogante. 2135. Capítulo 209, fin. ¿Qué estás haciendo? Incapaz de levantarse, Aidan se dirigió a Ross con esas palabras. Sin embargo, incluso mientras chasqueaba la lengua con desdén, Ross continuó hablando. Entonces, ¿qué harás ahora? Aidan frunció el ceño, incapaz de comprender la intención de esa pregunta. ¿Por qué mantenerlo con vida solo para participar en esas bromas inútiles? Pero las palabras de Ross no quedaron ahí. Al final, tú y yo estamos solos en este mundo. No importa cuán minuciosamente explores todo este continente, solo yo puedo ser tu verdadero compañero. ¿Por qué no lo entiendes? Sigues diciendo esas tonterías. Una risa burlona escapó de los labios de Aidan, lo que provocó que la expresión de Ross se endureciera visiblemente. ¿Qué es tan divertido? No es ridículo. Lamentablemente para ti, ya tengo compañeros. ¿Qué? Ross repitió con evidente incredulidad ante esas impensables palabras. Pero pronto dejó escapar una risa burlona. No me digas que te refieres a esos niños. Ja, eso no tiene nada de gracia. Ross se acercó y plantó su pie firmemente sobre el pecho de Aidan mientras continuaba. ¿De verdad crees que aún están vivos? Respóndeme. Ese zapato se presionó sin descanso y Ross miró a Aidan con el mayor desdén. Sin duda, ya los habrán cazado y convertido en zombies. Y si no, ¿qué más da? Aunque te matara, aquí mismo, ¿qué podrían hacer al respecto? 2136. No es necesario hacer nada, no me importa. ¿Qué? Porque nunca esperé nada a cambio de ellos. Las palabras de Aidan fruncieron el ceño de Ross como si hubiera dicho alguna tontería. Al observar esa reacción, Aidan dejó escapar un profundo suspiro. Como si la actitud del alcalde le pareciera simplemente lamentable. Viéndote así, queda claro por qué no tienes verdaderos amigos. Insolente. Ross enfurecido levantó la mano para golpear la cara de Aidan. Pero en ese preciso momento que, espiga. Un único y nítido disparo resonó en la cavernosa extensión. Tanto Ross como Aidan se giraron instintivamente hacia la dirección de ese informe inesperado. ¿Qué? La cabeza de Ross giró con un crujido audible para enfrentarse a esa fuente. Al final de la escalera que desciende del ayuntamiento arriba, había aparecido allí una muchacha joven. Un niño de 10, quizá 11 años como máximo. Agarrar una pistola pequeña, demasiado diminuta para las manos de un adulto. Una insignificante arma de mano, insignificante y poco impresionante, empequeñecida por las armas de fuego que el propio Aidan había usado. Pero el cañón de esa minúscula arma permaneció apuntando a Ross. Y a una distancia de decenas de metros, esa pistola ya había cumplido su propósito letal un solo
Disparo bien colocado atravesó el cráneo del alcalde con una precisión grotesca. Al darse cuenta de eso, el cuerpo de Ross se balanceó inestablemente por un breve momento antes de desplomarse sin vida en el suelo, para no volver a levantarse nunca más. 2137. Kiaa. Los zombies, liberados del control de su antiguo amo, aullaron. En medio de esas furiosas hordas de muertos vivientes, unas figuras comenzaron a moverse, defensivamente alrededor de un cadáver en particular. Aproximadamente un mes después. Dentro de un edificio de Los Ángeles, donde los esfuerzos de reconstrucción avanzaban a paso firme, se habían reunido dos humanos, un vampiro y un zombie. ¿Por qué nos has convocado aquí? Fue Arian quien habló primero. Estaba mirando a Ava, quien la había convocado a ella, a Aidan y a Sadie. Tras la caída del alcalde Ross Preston, Ava asumió el nuevo papel de principal líder militar de Los Ángeles. Fue en ese carácter oficial que ella solicitó directamente esta reunión con el grupo de Aidan hoy. Así que Ava comenzó en un tono profesional, apropiado para un procedimiento tan formal. El gobierno de la ciudad ha tomado su decisión final con respecto a sus disposiciones. Ante las palabras de Ava, Arian dejó escapar un pequeño suspiro de resignación, como si ese momento inevitable finalmente hubiera llegado. Sadie también se tensó un poco, mirando a la mujer con aprensiva anticipación. Solo Aidan, con el rostro oculto tras la visera del casco negro, no mostró ninguna reacción visible. Ava primero dirigió su atención hacia Sadie. En primer lugar, en lo que respecta a la propia Sadie Lewis, su situación no cambiará. Basándonos en numerosos testimonios, se ha establecido firmemente que esta niña es una persona común y corriente. Sin duda, es una ciudadana reconocida de Los Ángeles. Por lo tanto, puede seguir viviendo aquí y asistiendo a su escuela normal sin problemas. Una leve sonrisa curvó los labios de Arian ante esa garantía. Porque la información sobre la verdadera naturaleza de Aidan y Arian como zombies inteligentes y vampiros ya se había extendido por todo Los Ángeles. 2138. En el caso de Arian, demasiados habían presenciado directamente su destreza en el campo de batalla. Mientras que para Aidan, el gobierno de la ciudad se vio obligado a revelar la verdad sobre su papel en la caída del exalcalde Ross Preston y las razones detrás de ella. Entonces se preocuparon de que pudiera haber desventajas para Sadie que había estado con ellos, pero afortunadamente, parecía que ese no era el caso. Con un suspiro de alivio, Arian acarició cariñosamente la cabeza de Sadie. Pero la propia Sadie no estaba particularmente feliz. Desde el principio no se había preocupado mucho por su propio tratamiento. Así que la niña permaneció concentrada mientras escuchaba las siguientes palabras de Ava. Ava ahora estaba mirando a Arian. En cuanto a ti, se ha decidido aceptarte oficialmente como ciudadano de Los Ángeles también. En realidad, mientras Sadie sonreía feliz, Arian solo pudo repetir esas palabras con total incredulidad. Pero Ava sintió en solemne confirmación. Sí. Aunque tenemos nuestras razones, por supuesto. Somos muy conscientes de lo potencialmente amenazante que es su existencia para esta ciudad. Incluso ahora, las estalagmitas cristalinas de color carmesí que Arian había creado a lo largo del perímetro norte todavía cubrían esa área como evidencia irrefutable. Así que nadie podía decir que el milagro que habían visto entonces era mentira, y por lo tanto el actual gobierno de la ciudad no tuvo más remedio que reconocer oficialmente la existencia de los vampiros. Sin embargo, no podían ignorar el hecho de que este mismo vampiro había luchado tenazmente para defenderlos de todos modos. Esa distinción crítica jugó un papel fundamental a la hora de determinar el tratamiento que recibió Arian en este caso. Sin embargo, el hecho es que Los Ángeles también se ha convertido en un lugar mucho más peligroso. Estoy seguro de que te habrás dado cuenta de los recientes movimientos de los zombies. Ante esas siniestras palabras, el grupo reunido asintió. 2139. Desde la muerte del alcalde Ross Preston, el mismo individuo que una vez ejerció control sobre los habitantes no muertos de Los Ángeles, el número de zombies se había disparado en toda la región circundante. Los mismos zombies que antes había expulsado a los desiertos más alejados ahora regresaban una vez más a los centros poblados, atraídos por la presencia de humanos vivos. A partir de ahora, debemos enfrentarnos directamente a esas amenazas zombies, lo que, inevitablemente, pondrá en peligro la seguridad de los servicios básicos, el agua y las reservas de combustible. Por eso decidimos pedir su ayuda. Ayudar. A cambio de garantizar su residencia en Los Ángeles y de proporcionar un suministro de sangre sostenible, deseamos contar con sus capacidades según sea necesario. Sería aceptable. Por unos instantes, Arian cerró los ojos, perdida en sus pensamientos. Luchar según las órdenes de otros, como un vampiro. Le recordó a aquellos que una vez intentaron subyugarla como una mera arma antes. Así, Arian añadió una condición vital propia a los términos propuestos. Si solo se trata de lidiar con zombies, lo haré. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa que no mataré humanos. Ava asintió ante las palabras de Arian. Que nunca había tenido la intención de que ella luchara contra humanos en primer lugar, no tenía ninguna razón para rechazar tal condición. Está bien. Acepto esos términos. Con las circunstancias de Arian resueltas, Ava finalmente centró su atención en Aidan. Aidan lee.
En tu caso, sin embargo, lamento que te hayan negado la residencia en Los Ángeles. ¿Por qué? Fue Sadie quien inmediatamente formuló esa pregunta. Pero no fue otro que el propio Aidan quien respondió. Es natural. Este lugar nunca más debería aceptar zombies. 2140. Había previsto este mismo resultado desde el principio. Una conclusión inevitable, verdaderamente. Si bien la vampiresa Arian representaba una existencia amenazante, no se podía negar su utilidad, tangible. Aidan, por otra parte, carecía de un poder propio indispensable comparable. Por encima de todo, el peligro del virus zombie es independiente de la voluntad de Aidan. No importaba cuán fervientemente confiaran en Aidan individualmente, tal como lo hacían con Arian, ese riesgo existencial fundamental nunca podría ser descartado o ignorado de manera realista. Mientras Aidan explicaba esa cruda realidad, Ava sintió sombríamente en señal de confirmación. Exactamente como dices. Ese peligro es precisamente el motivo por el que el gobierno de la ciudad se negó a permitir tu residencia aquí. Pero los ojos de Sadie se abrieron. Eso significaba que difícilmente podría encontrarse con Aidan como lo había estado haciendo hasta ahora. Sin embargo, Ava continuó con sus palabras. Aún así, las cosas serán diferentes a como eran antes. Pronto Los Ángeles comenzará, oficialmente, a comerciar con los chatarreros. La razón principal detrás de este cambio de política está vinculada, por supuesto, al reciente aumento del número de zombies. Gracias a ese resurgimiento descontrolado de no muertos, Los Ángeles se vio obligada a reducir sus límites de patrullaje e incluso a abandonar partes de sus zonas seguras previamente aseguradas en ciertas áreas. Pero el lugar más afectado por esas mismas circunstancias no fue otro que Huntington Beach. Esos elementos parásitos que se aprovechaban del territorio protegido de Los Ángeles no tuvieron más remedio que evacuar esa región ahora infestada de zombies. Hasta el punto de que incluso la famosa banda de Huntington Ducks se disolvió por completo en el levantamiento. 2141. Y esta situación tampoco era buena para Los Ángeles. Nos guste o no, los Mules de Huntington habían cumplido un papel crucial al resolverlos contratos más peligrosos y complejos que los ciudadanos comunes no podían resolver. Su presencia había ayudado indudablemente a la seguridad y estabilidad general de Los Ángeles. Entonces, para compensar ese vacío dejado por la disolución de los Ducks, la reemplazaría directamente su rol mediante la delimitación de una zona residencial entera dentro de sus perímetros de muros, específicamente para comerciantes de chatarra y visitantes externos, que sería de libre acceso, para todos, sin excepciones ni restricciones. Entonces, si bien Aidan no puede abandonar esa zona designada, los ciudadanos de Los Ángeles pueden entrar y salir cuando quieran. Por lo tanto, siempre que lo deseen, podrán encontrarse en cualquier momento. Ante esas palabras tranquilizadoras que garantizaban su posibilidad de reunirse libremente, Sadie finalmente sonrió. Por el contrario, Aidan se limitó a dejar escapar un breve suspiro. Él entendió la intención de Los Ángeles detrás de esta iniciativa directa de realizar comercio legítimo con los traficantes de chatarra. Pero Aidan todavía tenía algunas dudas. No importaba cuán restringida fuera el área donde podía moverse, si lo aceptaban, aún existía el riesgo de dejar entrar a un zombie dentro del muro. Al final, significa que Los Ángeles está asumiendo un riesgo innecesario. Aún me parece demasiado generoso. ¿Hay alguna razón en particular detrás? Entonces Aidan preguntó eso directamente. En respuesta, los labios de Ava se curvaron en una leve sonrisa. Eres bastante perspicaz. Sí, es cierto. Pero se puede decir que esto es gracias a Arian. Ava volvió su atención hacia el vampiro mientras continuaba hablando. 2142. ¿Yo? ¿Cómo es eso? El diario de mi hermana que recuperaste contenía mucho más que simples anotaciones personales. Los datos de la vacuna que desarrolló mi hermana también estaban registrados en su contenido. Ante esas palabras, los ojos de Arian se abrieron de par en par. De hecho, ella recordaba haberle entregado el diario a Ava después de recuperarlo ella misma. Sin embargo, Arian, que no tenía conocimientos sobre vacunas, no tenía idea de qué tal contenido existía. Pronto, Los Ángeles estará libre del miedo al virus zombie. Cuando llegue ese día a aceptar la presencia de Aidan entre estas paredes también será una posibilidad realista. Esta vez, incluso Aidan se quedó sin palabras. Si se pudiera desarrollar una cura eficaz para neutralizar por completo ese riesgo existencial de infección. Fue un resultado que nunca se había atrevido a soñar que fuera posible. Un silencio incómodo se prolongó por unos momentos antes de que Ava se levantara y sacudiera su asiento. En cualquier caso, eso cubre todo lo que quería transmitir. Me iré entonces. Como si esto fuera su único asunto, Ava salió de la habitación. Los tres que quedaron atrás intercambiaron miradas en silencio antes de finalmente salir del edificio. Ya era media mañana, alrededor de las 11 de la mañana. El brillante sol primaveral que brillaba en el cielo resultó agradablemente cálido y vigorizante. Fue en medio de esas condiciones refrescantemente ideales para Los Ángeles que Arian finalmente habló. Esto salió muy bien, ¿verdad? Sí. Arian y Sadie se tomaron de la mano, regocijándose. 2143.
Les preocupaba no poder vivir en Los Ángeles o, incluso si pudieran, no podrían verse. Esta resolución representó el mejor escenario posible que el grupo de Aidan podría haber esperado. Un hecho que ni siquiera Aidan podía negar. Por lo tanto, finalmente sintió el final de la larga petición. Seidi. Aidan se acercó al niño acurrucado junto a Aryan. Los ojos de Seidi miraron a Aidan con una ligera pregunta. Con estos términos queda cumplida la petición que me confió vuestra madre Rebeca. La misma petición que había aceptado más de un año antes, desde el otro lado de este devastado continente americano. Para acompañar a la hija de Rebeca, Seidi, a la seguridad de una comunidad segura. Y finalmente, Aidan juzgó que había completado esa misión. Pero aún quedaba un último trámite para un chatarrero. Recibir el reconocimiento y aprobación del cliente de que efectivamente la solicitud se ha cumplido satisfactoriamente. Entonces Aidan le preguntó a Seidi. Dígame entonces, ¿reconoce usted el éxito de la petición? Seidi se puso de pie ante las palabras de Aidan. Porque ella comprendió bien el solemne significado que había detrás de su procedimiento. Y su propia respuesta llegó sin la menor vacilación. Sí. Seidi respondió con una sonrisa brillante tan cálida y vibrante como el sol de primavera. Un viento cálido parecía envolverlos desde algún lugar. El fin.